Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por permitir estar delante de ti, aprendiendo de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver en Génesis capítulo 29, el tema los hijos de Dios y las hijas de los hombres, primera parte. Vamos a Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Bueno, en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Nos preguntaremos, ¿qué produjo tanta maldad? Respuesta, la vemos en Génesis 6:11 y 12. Se habían corrompido toda la raza humana, casi toda, excepto Noé y su casa. Se corrompió, se usa varias veces esa palabra. La tierra estaba llena de violencia. ¿Cómo fue posible llegar a tal extremo de corrupción en la tierra? Génesis 6:1 al 4, ahí explica, las hijas de los hombres eran hermosas. Cuando habla de las hijas de los hombres eran hermosas, está hablando de los hombres impíos, y por ende son hijas de un papá impío, o sea, hijas que no tenían temor de Dios. Aquí vemos por qué el mundo estaba en esa condición. Aquí nos damos cuenta cuál fue el problema. De los hijos de Dios miraron, o sea, los que realmente creían en Dios, estaban haciendo las cosas de Dios, pusieron su mirada en la hermosura de las hijas de los hombres, o sea, de mujeres impías, no tenían temor de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los de la simiente de la mujer, la descendencia de Set. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? Los de la simiente de Satanás, los descendientes de Caín. ¿Quiénes son los gigantes? Ahí menciona gigantes. Eran hijos de mujer y hombres humanos gigantes. No eran ángeles, eran hombres, pero tenían una estatura de gigante. Había gigantes antes que los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres. Y también después de relacionarse sexualmente, hubo gigantes. Eso lo vemos en la Biblia. Lo menciona Números 13:32 al 33. Hombres de gran estatura. O sea, antes del diluvio y después del diluvio había gigantes. Entonces descartamos de que fueran ángeles. Eso es una mentira, eso no dice la Biblia. Está hablando de seres humanos, no ángeles caídos. Se supone que con el diluvio se destruyeron a todos los impíos gigantes, porque nada más quedó Noé, su esposa y sus 3 hijos con su esposa, y de tamaño normal. Y después que se volvió a poblar la tierra, también hubo, como lo menciona Números, gigantes de padres humanos. Bueno, y además Jesucristo dijo en Mateo 22:30, que fue lo que leímos, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. Mucha gente dice que se relacionan con las mujeres humanas y que tienen hijos demonios, ¿no? Eso yo lo he escuchado de gente cristiana. Los ángeles no tienen capacidad de reproducirse. Los ángeles fueron hechos uno por uno. Y los humanos, Dios nomás hizo a Adán y Eva y se reprodujeron y han nacido más de 110,000 millones en el planeta Tierra por esa unión de Adán y Eva hasta hoy. Porque algunas interpretaciones dicen que son ángeles los hijos de Dios. Pregunta, ¿quiénes eran los hijos de Dios? En Génesis 4 tenemos la genealogía de Caín. En Génesis 5 tenemos la genealogía de Set. Entonces los hijos de Dios son descendientes de Set, son seres humanos, no son ángeles.
Y las hijas de los hombres son descendientes de Caín, son seres humanos, no son ángeles caídos. Podemos ver que es un conflicto de dos grupos y que son humanos. La Biblia regularmente está hablando de la historia de los humanos que se dieron por la relación de Adán y Eva, sus relaciones sexuales. Caín es del linaje de los impíos y Set es del linaje de los justos. Caín era infiel a Dios y Abel, que era hermano de Set, eran fieles a Dios. En el Nuevo Testamento las palabras hijos de Dios se emplean para las personas que se convirtieron a Cristo. En Juan 1, 12 al 13 menciona que son hijos de Dios los que reciben a Jesucristo. En Romanos 8, 14 los que tienen temor de Dios son hijos de Dios. Entonces en Génesis 6, 2, ¿sí?, habla de los hijos de Dios. Los hijos de Dios eran de la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan de la profecía de Génesis 3, 15? Y las hijas de los hombres eran de la simiente de Satanás. Lo vemos en Génesis 6, 4. A ver, vamos a Génesis 6, 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. O sea, los buenos se metieron con las hijas malas, que no tenían temor de Dios, y tuvieron hijos, pero son hijos humanos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los hijos de Dios eran de la simiente de la mujer, y las hijas de los hombres eran de la simiente de Satanás. ¿Sí? Estaban hablando, ¿por qué se dice de la simiente de la mujer? Por el plan de salvación que vemos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí está el plan de salvación, donde promete Dios al Mesías. ¿Iban a nacer de qué? De una mujer. Gigantes de renombre es la misma expresión de los que estaban construyendo la torre de Babel, ¿sí? O sea, gente mala y que era famosa. Eso lo menciona en Génesis 11, 4 al 5. Hagamos un nombre, o sea, hagámonos famosos. Eso es lo que decían los malos, siempre quieren fama, ¿no? Había hijos de Dios e hijas de Dios. Y también había las hijas de los hombres y los hijos de los hombres. Podemos ver que los hijos de Dios comenzaron a ver a las hijas de los hombres, a las mujeres que no tenían a Dios, y se dieron cuenta que eran muy hermosas. ¿Y por qué eran más hermosas que las hijas de Dios? Porque las hijas de los hombres, ¿sí?, se arreglaban su cabello, su cara, usaban ropa provocativa, etcétera, etcétera. Ese es otro tema. Aquí podemos ver que el gran pecado fue que los hijos de Dios se juntaron o casaron. O sea, no fue adulterio ni fornicación. Se casaban con las hijas de los hombres buenos. Las hijas de los hombres sin tener temor de Dios, aunque no fueran cristianas, se casaban con ellas. Y eso está prohibido por Dios. Que no nos unamos en yugo desigual. Si te vas a casar, tiene que ser una persona, hombre o mujer, cristiana, temerosa de Dios. O sea, al unirse los justos con los injustos, se comenzó a corromper la tierra. ¿Te suena familiar? ¿Por qué hay tanta maldad ahora? Porque los malos van ganando y los buenos van, ¿sí?, cayendo en manos de los malos, ya sea hombre o mujer. Y finalmente aumentó la maldad. La maldad va a aumentar a partir de hoy, ¿sí? Va a ir en aumento, ¿sí? Por varias razones. La más importante es porque no tenemos temor a Dios. Y la segunda es que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, o de los hombres de la tierra. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que estudiarla,
para no ser engañados por falsos pastores, falsos profetas y falsos maestros.